la buena acogida que habéis tenido con las actividades científicas del Patio de la Ciencia. Entonces hoy ya es la despedida, ya se acaba el mes y espero que hayáis disfrutado y os lo hayáis pasado bien. Yo creo que sí, que os ha gustado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? ¿Sí? Bueno, pues hoy terminamos con un espectáculo que se llama El peor espectáculo del año Einstein y que estará a cargo de Javier Mateos, que es un divulgador de la ciencia de Zaragoza. Entonces os dejo con todos y lo único que quiero deciros es que cuando acabe la presentación, por favor, quedaros aquí, que tenemos una pequeña sorpresa. ¿De acuerdo? Hola. Lo primero que quiero decir es que esta actividad iba a venir a darla a un grupo de la Universidad Politécnica de Cataluña, pero como no había mucho más dinero me han traído a mí, que soy más barato. Entonces espero que nos importe. Y bueno, ahora ya hablando en serio, y tras esta espera de romper el hielo, lo primero, ser sincero. La sinceridad siempre funciona aunque luego no guste. La actividad se llama El peor espectáculo del año Einstein. No sé si precisamente por ser el peor lo han traído así de cierre, pero esto no es ningún tipo de sesión, que me han dicho que han sido muy buenas y os han gustado, en el cual intente sorprenderos. Esto no es más que una presentación de algo bastante obvio, que es la ciencia. Intentar explicar un poco, sirva esto como colofón, como cierre, como cremallera, como cúspide a todo lo que habéis visto. Normalmente cuando se empieza algo se hace una declaración de intenciones, intentando explicar qué es lo que vais a ver, como cuando compráis una carátula de vídeo y ponéis sinopsis de la película, ¿de qué va esto? Entonces creo que para hacer una presentación conforme un poco las reglas, haré una declaración de intenciones de lo que es la actividad que vais a ver, el peor espectáculo del año Einstein. Somebody once told me the world is gonna roll me. ¿Veis bien? I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Bueno, pues tras esta declaración de intenciones no creo que engañe absolutamente a nadie. Creo que lo que vais a ver no es ningún tipo de sorpresas relativistas, ni flexiones de espacio-tiempo, ni torsiones. Simplemente explicar algo que tiene que ver con Einstein, ya que este es el año Einstein. Entonces creo que habrá dos preguntas que de alguna manera revolotearán por la sala. La primera pregunta es, ¿qué es Prometeo? Que lo hemos visto al principio, lo lleva este hombre en la camiseta. Prometeo es un grupo de divulgación científica, es decir, gente que no tiene otra cosa mejor que hacer que ponerse a contar cosas acerca de cómo es la ciencia y cómo se hace. Algo que tampoco es muy frecuente en este país, pero bueno. Es un grupo compuesto por muchas personas diferentes. Algunas no son tan responsables y organizadas como yo, es un chiste privado, pero por supuesto que hay gente que trabaja geología, trabaja filosofía, trabaja arqueología, que dijo que la arqueología no es ciencia, o trabaja psicología. Y algunos como yo pues vienen y hacen actividades como esta. Otra pregunta que es, ¿quién soy yo? Bueno, pues yo me llamo Javier, lo pone en la camiseta, aunque respondo a cualquier nombre. Y coordino un poco el grupo de divulgación científica Prometeo. Soy fan del Real Zaragoza, es mi equipo, es nacido para sufrir, está claro,
Y hago actividades que tienen que ver no solo con la ciencia, sino cómo se construye la ciencia. Y esto es algo acerca de lo cual la gente no suele saberlo todo o casi todo. Nos fascina la tecnología, que es la aplicación de la ciencia, lo que nos permite hacer una cámara o una televisión o, por ejemplo, un vehículo. Pero el conocimiento que nos permite fabricarlo a veces se ignora en cómo lo obtenemos. Y un poco, porque el año así pagaban un poco, la verdad. Y en parte, pues porque venía bien, pues dije, bueno, saco una actividad de Einstein, me saco unas pesetillas, unos euros y de paso hago la actividad. Ahora plantearía dos preguntas para empezar ya a preparar y abonar el terreno. Abonarlo en el buen sentido, porque se abona con otras cosas, pero bueno. La primera pregunta que yo me plantearía es, ¿qué es la ciencia? La empleamos casi todos los días. De hecho, posiblemente como ciudadanos o ciudadanas del siglo XXI la estemos empleando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Lo hacemos sin saberlo, pero realmente esto es una pregunta obvia, pero no es cotidiana. ¿Qué hacemos? ¿Qué es ciencia? Habéis estado en un festival de ciencia, organizado por Isabel Abril y la universidad. Habéis estado disfrutando un poco con actividades, y todas tenían que ver con lo mismo, con ciencia. ¿Pero qué es la ciencia? Es como preguntarse qué es el tiempo o qué es el espacio, algo que a mí me motivó, o qué es, por ejemplo, el infinito. Solamente es una idea, pero es una idea barata, sencilla, la podéis preguntar. Yo os voy a dar una especie de regla de oro, una especie de alpargatas ir por casa, mentales, que os van a solucionar siempre el problema. ¿Qué es ciencia? Vale, la respuesta no es genial, pero solucionar algo. Ciencia es conocimiento. Luego, si podemos aplicarlo, es tecnología. Los romanos tenían tecnología, pero no tenían ciencia tal y como hoy la conocemos. La ciencia que hoy conocemos es un invento del siglo XVII. Así pues, la ciencia, si la definimos como conocimiento, también los griegos tenían ciencia, no tal y como la conocemos ahora, hoy en día. Pero esto no es una actividad de filosofía de la ciencia, es el peor espectáculo del año Einstein. Entonces, ya que sabemos, os he dado una definición de qué es ciencia, no os la he pedido en papel. Normalmente siempre hago algo así espontáneo de no desnudarse a nadie, sino simplemente coger un papel y que la gente escriba qué es ciencia y pensar un poco qué es y escribir lo que quieren. Bueno, pues es un poco la idea. La segunda pregunta que suelo hacer cuando planteo una actividad de lo que sea, física, química o psicología, es ¿cómo es un científico? Obviamente, en todos los años que llevo, da igual el país o incluso da igual la edad. Más o menos el cliché con el cual la gente suele trabajar, tener en la cabeza, es una imagen parecida más o menos a esta. El dibujo es mío. Esto es como cuando vais al cine, os sentáis y de repente, pues es la típica película del oeste, pasa lo que es la planta esta que va corriendo y de repente es que ¡wow, wow! ¡Un perro! Dice uno. Joder, ya sabemos que es un perro, hombre. Y aparece un perro. ¿No? Alguien te lo revienta. Pues cuando pensamos en un científico, si no tenemos una idea muy formada, alguien te lo va a reventar y te va a meter esta idea. Porque esto, mal que nos pese, es la imagen que tenemos del científico. Además, si empezamos a hacer una especie de encuestas, la mayoría pensamos en un hombre, no en una mujer. Y este dibujo, que todos reconoceríais como un cliché de ¡mira, un científico! ¡Mira, un fontanero! No sé lo que sería el cliché del fontanero, pero desde luego que es la imagen del científico. Si empezamos a preguntar qué es lo que pensáis que tenía un científico, esto no lo he hecho solo con vosotros y con vosotras, sino con muchísima gente. El hit parade, lo que más me dice la gente, lo primero que tiene que llevar una persona para ser considerado un científico, no sé si sale, es ser calvo. No me preguntéis por qué, de dónde sale que la calvicie, la falta de cabello, está asociada a la sabiduría y al ser científico. Dentro de unos años, a lo mejor soy un buen científico. Y si algunos quedáis calvo, pues sois científico, pero creo que hay científicos bastante melenudos. Luego les pregunto a los chicos, bueno, seguro, algunos dicen, no, pelo alborotado, recurriendo a una imagen que algunos en la camiseta que os han dado lleváis en la espalda. Vamos a ver, si es calvo, ¿cómo iba el pelo alborotado? Una forma de combinarlo era poniéndolo calvo y con melenas. Luego digo, bueno, ¿lleva algo más? Sí, lleva gafas. ¿Cuántos lleváis gafas? Bueno, pues tenéis más puntos para hacer científicos, por lo menos en la imagen popular, ¿no? Además, no hay serie que pongan al empollón o a la empollona con gafas. ¿Pero por qué? No, además, no creo que tenga nada que ver tener algún tipo de pequeño problema en la visión con ser científico o ser literario. Lo siguiente es bata blanca.
Es un poco como el uniforme de trabajo, ¿vale? Si alguno, por ejemplo, se dedica a ser oftalmólogo, podemos decir que es científico, pero si trabajáis de profesor de francés, sois científicos, y muchos profesores de francés en los institutos llevan bata blanca. Lo siguiente es bolígrafos y probeta. Bueno, lo de los bolígrafos creo que es una herencia o un préstamo que se han hecho en las series, que siempre ponen en el bolsillo con los bolígrafos y la calculadora, y las gafas. Y la probeta, ¿vale? No son análisis de orina, pero si hay alguno o alguna que quiere ser químico, que sepa que vais a tener el emblema de la química, el emblema de la ciencia. La probeta se asocia a ciencia, igual que unas tijeras se asocian antes a peluquería que a sastrería, al cual asociamos una aguja. Pensad en que estamos viviendo en un mundo de imágenes, somos primates. Los primates somos, si no somos ciegos de nacimiento, eminentemente visuales. Basta una pequeña alteración de luz para que nos cambie hasta el humor. Por eso en los países del norte de Europa suele haber más depresiones. Bueno, pues si somos tan visuales, una imagen nos transmite muchísima fuerza. Esta actividad, que va ligada con Einstein, mostrará que las imágenes son importantísimas, no solo para entender el mundo, que eso es un poco una forma de hacer ciencia, sino también para funcionar en el mundo. Son imágenes que tenemos heredadas, incluso si no las tenemos en forma de imagen de palabras, las construimos en la cabeza. Eso es hacer ciencia si lo sabemos emplear, es una herramienta. ¿Qué más tiene un científico? Bueno, los chavales me dicen de todo, despistado, por eso le puse, si alguno es observador o observadora, un calcetín de cada color. El zapato desabrochado y la bata mal abrochada. Y luego lo primero que le digo, bueno, pero lleva algo más, ¿bigote o barba? Entonces yo, para ser científico me he dejado esta barba en plan metálica, pero bueno, no creo yo que... Y por último, digo, bueno, pero realmente, ¿qué es lo más importante? Lo primero que llama la atención es el carácter de un científico. Y esto sí que me lo ha dicho en todo el mundo, no importa. Lo único que llama la atención del carácter científico es que es una persona seria. Entonces, claro, te quedas un poco, ¿cómo? ¿Serio? Y ahora pregunto yo, ¿pensáis que la ciencia es algo serio? ¿Quién pensaba que la ciencia es algo serio? Que levante la mano, sin pudor. ¿Usted? ¿Alguien más? ¿Usted? Yo soy científico, ¿tengo pintas de ser serio? Menos mal, entonces no es necesario que continúe con esto, porque si no sería muy indecoroso. Además, hay una cámara y tener que estar haciendo una conferencia de ciencia con nariz roja molesta. De todas formas, os diré algo. A lo mejor a vosotros parece divertido, pero que venga aquí una persona de fuera, encima extranjero, a dar una conferencia sobre ciencia en la universidad, un divulgador, y encima tenga el valor y la osadía de ponerse una nariz roja para hablar de física, de Einstein, a vosotros os dará igual, hasta lo pasaréis bien, pero alguna persona mayor en el fondo se sentirá incómoda, porque no asocian todo ni llevan muy bien esto de ciencia y narices rojas. Les molesta, pero pensad que esto solo es una forma de contar las cosas. Lo importante a veces es el contenido. Es como una inyección. La inyección duele y yo personalmente tengo pánico. Prefieres un jarabe. El principio activo, lo que cura, es lo verdaderamente valioso. La forma de meterlo en el cuerpo es lo importante. La divulgación científica tiene esa virtud. Puede invitaros a querer conocer la ciencia y en algunos casos puede estar combinada, no en todos, con la educación. Y en algunos casos hay que hacer un esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a hacer, pero eso cuesta, para querer aprender una carrera de ciencias. A ver si os pensáis que las matemáticas son fáciles, o la física. Hay que querer hacer un esfuerzo. O sea, ¿se puede comer ciencia en potitos? Sí, pero os perdéis el placer de hincar el diente en la costilla. Bueno, y ahora que he logrado que tengáis una idea clara de qué es científica, de qué es ciencia, y de cómo no debe ser un científico, sino que puede ser de cualquier cosa, me gustaría comentaros algo acerca de esas imágenes preconcebidas. Se llaman prejuicios. Y así de simple es un supuesto sobre algo o alguien. El prejuicio no es malo. En todas las culturas hay, en todas las épocas ha habido y seguirá habiendo. Y es bueno que los haya. El prejuicio nos va a permitir crear una imagen rápida. Desconocidos, piden dinero, me voy corriendo. ¿Por qué? Porque no es lógico que un desconocido te pida dinero de repente, y más si tiene malas pintas, ¿vale? Pero cuando ya tienes más madurez o simplemente más sangre fría, descubres que es una persona que está terido de frío, está mojado y dice, aún se habrá caído el agua, por ejemplo. Aún será que necesita ayuda, te permites cuestionar tus propios prejuicios. Y esto es muy importante. Los padres lo que hacen es resumir toda su sabiduría en pequeñas lecciones. Esto ha ocurrido durante generaciones. Estas pequeñas lecciones o pastillas morales se llaman prejuicios. Nunca hables con desconocidos. Por ejemplo, es un prejuicio.
Pues entonces no conocerías nunca a nadie. ¿Cómo harías amigos? Si solamente te puedes relacionar con conocidos, los amigos serían los conocidos de los conocidos. Alguno podría establecer así amistades, pero seguro que tenéis alguna amistad que de salida no conocéis de absolutamente nada. Hay que saber romper los prejuicios. O pensar que todos los extranjeros son malos, vienen a robar. Estamos en una exposición que combate determinados prejuicios sobre el racismo y sobre los inmigrantes que vienen aquí a trabajar. Eso es otro prejuicio. Todos vienen a quitar el trabajo. Aquí hay un chiste muy bueno. Mi padre dice que es médico, dice que vienes a quitarnos el trabajo al pobre hombre que está barriendo. Eso es otro prejuicio. Los prejuicios, de alguna forma, son soluciones que no debéis pensar a situaciones de emergencia. Oigo un ruido, ¡me escondo! Vale. El problema es que cuando ya tengáis mayor capacidad de reacción, hay que saber combatir los prejuicios, no mantenerlos. De hecho, el verdadero problema es creerse los prejuicios. Así pues, en ciencia, y cuando os acerquéis hacia la ciencia, veréis que está todo rodeado de prejuicios, como los pelos en una cabeza. Hay que saber limarlos. Algunos os chocaréis, es normal, pero no pasa nada. Es bueno haberse chocado con un prejuicio y darte cuenta de que de alguna forma tenías un problema para visualizar. Tienes razón, pensaba que las matemáticas eran realmente aburridas. Ahora lo he confirmado. Hombre, no. Pero bueno, por lo menos te habrías atrevido a enfrentarte a un prejuicio. Bien, ya vale de hablar de prejuicios y de leches esas. Vamos a volver un poco ahora con lo que son las imágenes de los científicos. Fijaos en un detalle. Cuando os he puesto la imagen de un científico, os he puesto un señor calvo, con gafas. Bien, esa es una imagen que ha calado mucho en nuestra cultura. Os he dicho que vivimos de las imágenes. Bueno, pues antes de Einstein, los científicos eran de una forma. Si le pedías a un grupo de alumnos, aunque no había gente que se lo pidiera, cómo eran los científicos, te hubieran dicho que eran gente respetable, siempre, y con una larga barba blanca. De hecho, no sé si veréis bien, he traído algunas fotos de científicos encontrados por casa. Y además, científicos importantes. Todos responden a una misma imagen. Son gente muy seria, nunca se pondrían nariz roja y llevan barba abundante. El primero, por ejemplo, es Lord Kelvin. No sé si os suena. El cero absoluto, la escala Kelvin de temperatura, un físico. Un señor que era muy serio, tenía muy mala leche y, como podéis comprobar, una barba enorme. Otro que también ha aportado, también lleva barba larga, que sí. Se llama Charles Darwin y, junto con Wallace, es el padre de la teoría de la evolución. Tengo otra actividad, me estoy vendiendo, ¿no? Muy buena, por cierto, pero realmente la teoría de la evolución no es una, son varias aglutinadas, pero tenía la manía de hablar de su teoría. Otro, este no es científico, lo que pasa es que como llevaba barba larga, dije, lo va a meter y así tengo más cosas para enseñar. Y este de aquí, que es francés, ¿no? Y se llama Louis Pasteur. Este os sonará por la vacuna, por ejemplo, contra la rabia, ¿no? Obviamente todos responden a un mismo cliché, gente muy seria, nada de humor y barba. Pero llega con él y se rompe la imagen. También hay que decir que era peculiar. No era como yo, que voy con la bragueta abierta. Alguno está mirando. Ay. Pero él, desde luego, que es que era peculiar. Ya no lleva barba, lleva bigote, es bastante humilde y hasta tiene sentido del humor. Y luego el pelo que lleva, alborotado. Y entonces pasa algo que pasa en la cultura humana desde que el mundo es mundo. De alguna forma, gusta tanto que él pasa a ser la nueva imagen del científico. Tanto es así que a partir de ahora lo veis en cualquier camiseta y decís, algo de ciencia, seguro, ¿sale Einstein? De hecho, ¿cuántos lleváis la camiseta de la escuela de Stew y cuántos lleváis a Einstein en la espalda? Para que la gente sepa que estéis en algo de ciencia. Es decir, no me sirve de nada intentar derribar un cliché o un prejuicio del científico si vosotros mismos lleváis el propio cliché, pero no está mal escogido, es una forma de comunicar, es un símbolo. El problema es con creernos que ese es el único símbolo de la ciencia. También un símbolo de la ciencia puede ser un zapato, pero seguramente nadie tendría la inquietud para preguntaros por qué lleváis un zapato colgando a la espalda. Pensaría realmente que sois retrasados mentales. Bien. Y hay otro prejuicio que no sé si os habéis dado cuenta, pero que os lo voy a descubrir. Casi todos los científicos no solamente son solo hombres. Nadie mete, por ejemplo, a Lynn Margulis, que hace poco trabajaba en el delta del Ebro, que es la que inventa la teoría de que las células se componen de muchas pequeñas células hace muchos millones de años, y habla de la mitocondria, ya lo veréis. No, son hombres, y siempre ancianos. El de la barba más larga, y sin embargo el vejete más simpático, es este. Bueno, espera, esto es otro prejuicio. Evolución, y sale el Darwin.
Vale, bien. Es un ancianete muy simpático, la barba blanca, ¿no? Y bueno, pues hasta en un momento, si estáis muy mal, con mucha fiebre, os soñáis, os aparece este hombre, ¡ahí va! O es un rabino o es Dios. Eso depende de la fiebre que tengáis, y si sois judíos o no. Pero bueno, pensáis en un científico. ¿Cuántos veis una serie o conocéis una serie que se llama Érase una vez el hombre? Hablaba de la historia de la humanidad. El sabio, el más anciano. Vale, la sabiduría va con la experiencia. Cuantos más años tienes, más experiencia. Pero eso no significa necesariamente que seas más sabio. Hay que ser reflexivo. Y a veces las personas ancianas manejan más información y suelen ser reflexivas, pero hay ancianos con muy mala leche. Y hay gente muy joven, muy sensata. De hecho, os diré una cosa. Esto es un prejuicio llamado gerontolatría o veneración por los ancianos. A ver, a la gente mayor hay que respetarla, sobre todo porque han estado trabajando y si han cotizado en la seguridad social hay que respetarlos más, porque estamos beneficiándonos de su trabajo. Pero Darwin elaboró su teoría cuando se embarcó en el Beagle y tenía 20 y pico años. Y se pegó años y años pensándola, masticándola, y si se atrevió a publicarla es porque un tal Wallace le iba a publicar. Y le animaron, venga, Charles, públicala. Y era una persona bastante tímida. Sin embargo, es cuando era joven, cuando reunió los datos que le permitieron hacer su teoría. Por lo tanto, no esperéis a ser viejos para ser científicos, o tener el sobaco con pelos blancos. Pero bueno, de momento estoy desgranando prejuicios. La imagen que teníamos del científico, ya sabemos que puede ser joven, que puede ser mujer, que no tiene por qué tener las gafas, la bata blanca, los bolígrafos. Pero bueno, hay otros prejuicios. Pensar, por ejemplo, que en la ciencia la imaginación no vale para nada. Al contrario, la imaginación es el verdadero motor de la ciencia. Fijaos en un detalle. Se os puede decir que sois unos vagos en ciencia, por ejemplo, porque no habéis hecho tal, no habéis hecho cual, pero la genialidad está en saber resolver el problema. Luego, no se trata de saber mucho, sino tener la capacidad de resolver problemas. Y eso implica imaginación. Un científico puede acusar a otro, que ha cometido una barbaridad, de ser una persona poco cuidadosa. Usted es un guarro, hombre, mire cómo tiene las probetas, cómo tiene esto. No me extraña que sus resultados estén pervertidos. O, por ejemplo, no ser muy cuidadoso a la hora de tomar medidas. Pero un científico jamás acusará a otro de tener falta de imaginación. La imaginación es el motor de la ciencia. La curiosidad puede alimentarlo, pero la imaginación, y eso lo tenemos todos afortunadamente, y todas, nos va a permitir construir ciencia. Hay algunos ejemplos, oiga, que me esmoño, de cómo se puede imaginar en ciencia. Sí. Voy a plantear una pregunta que tiene que ver con Einstein, porque digo que el que me ha contratado dirá, bueno, esto que tiene que ver con Einstein ya vale. Bien, pregunta, ¿de qué está hecha la luz? A ver, la luz es sólida, ¿te la puedes comer? No, hombre, si la pudiéramos comer, la verdad es que habríamos solucionado el hambre en el tercer mundo y en otras partes. Pero a los países del norte a lo mejor pasarían hambre. Entonces, ¿os habéis planteado de qué está hecha la luz? ¿No? Ahora, vuestro cerebro, si no lo habéis planteado nunca, dirá, ahí va, es verdad. E incluso hará el razonamiento aragonés, que es el razonamiento base de la ciencia, que es cuando descubrís la verdad y decís la famosa frase de, aún va a ser que... Ya el razonamiento que viene a continuación es ciencia pura, ¿no? Lógica en estado puro. Bien. ¿De qué está hecha la luz? Bueno, pues os voy a contar un poco de breve historia que tiene que ver con Einstein, porque Einstein trabajó la luz. De hecho, nos suena la teoría de la relatividad que si viajas más deprisa que la luz, bla, 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 tiene que ver con Einstein. Bien, primero hay que viajar hasta el siglo XVIII, bueno, XVIII, XVII, y hay un señor llamado Isaac Newton. Aquí lo tenéis, así, con el pelo. Este señor, muy particular él, tenía muy mala leche, siempre enseñaba ahí, era un investigador genial. No solamente desarrolló una obra capital para la física, le dio la cabeza y se preguntó de qué está hecha la luz. A pesar de que os cuenten historias de manzanas y no sé qué leches, él realmente pensaba, ¿de qué va a estar hecha la luz? Porque claro, yo tomo un rayo de luz y se refleja. Entonces, él lo que hacía era compararlo con cosas que conocía, y esto es la base de la ciencia, y dijo, aún va a ser que, razonamiento aragonés, la luz está hecha de corpúsculos. ¿Qué es eso? No es un taco, ni es la primera palabra que digo al levantarme. Un corpúsculo es una partícula. Y para que lo entendáis, lo compararemos, por ejemplo, con una pelota de tenis. Aquí he traído un par de pelotas de tenis, ¿no? Para que sean corpúsculos y se van a comportar como la luz. Esto no es un rayo de luz, pero se puede comportar como un rayo de luz si pensamos o imaginamos que la luz
es una partícula. La luz puede estar hecha de millones de pequeños corpúsculos. Cuando lanzamos un rayo de luz contra un espejo, ¿qué ocurre? De hecho, la luz llega, nos da en la cara, no duele, pues si se vería sólida, vernos haría daño, ¿no? Llega al espejo y vuelve y nos da en los ojos. Como dirían los castellanos, hiere nuestra retina. El caso es que nos vemos. Bien, si esto es el rayo de luz, llega, me da y sale por ahí. Bueno, hay un campo gravitatorio muy fuerte y la atrae. Pero cuando refleja un rayo de luz, sale. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de reflexión, ¿no? Y el ángulo de reflexión no lo controla muy bien. Déjame un corpúsculo de luz, gracias. Otro ejemplo sería lanzar el rayo de luz. Deme. No me quemo. Aún voy a cargarme algo y solo será luz, pero bueno. El corpúsculo no es un rayo de luz, pero nos permite explicar por qué la luz rebota. Podemos ver que la luz choca contra un objeto y sale en otra dirección. Al tener un comportamiento similar, igual, equivalente, podemos decir que, no vale, esto no es la luz, pero puedo imaginarme que la luz son pequeñas pelotitas y se comportan igual. Esto funciona muy bien para explicar la reflexión, pero si alguno ha decidido meter alguna vez en un tarro de agua de cristal algún palico, habrá visto que el palo se parte. ¡Ahí va, que se rompe! Pues no, está entero. Esto es otra cosa que se llama refracción. Pues explicar la refracción de la luz con esto tenía sus problemas. Entonces esto no acaba de gustar. Y entonces llega la solución. En el continente, un holandés, un señor así llamado Christian Huygens, aquí lo he traído, también muy majo él, así pelo largo, guapetón, dice, aún va a ser que la luz se transmite por ondas. ¿Qué es eso de ondas? Pues las ondas son pues, cuando tienes una piedra al agua. Pero como ha habido problemas y ya me han dicho que me modere, en vez de llenar esto de agua, porque sería muy peligroso, he traído un cable de teléfono que he robado en el hotel. Entonces necesito un voluntario, usted misma, mantenga la cuerda. A ver, esto es un medio, da igual, la cuerda puede estar hecha de espagueti, de pasta o de plastilina. Si yo deformo el medio aplicando una fuerza, podéis ver como una ondita, no sé si lo veréis aquí bien. Es algo muy básico esto, vamos. Esto de aquí se llama onda. Tiene cresta y valle, según lo veáis. Si estuvierais colocados al revés, diréis que la cresta es el valle, pero eso es un sistema de referencias, por cierto, muy importante en física. ¿De acuerdo? Bueno, para que una onda exista, se tiene que transmitir en un medio. En este caso, la onda que le estoy llevando a esta chica, dame a mí una onda. ¿Veis? Llega, mira, llega y rebota. El medio puede ser medio acuático cuando tiréis la piedra. Gracias. No, tíralo por el suelo, total. Puede ser incluso las ondas sonoras. ¿Por qué? ¿Habéis probado a hacer así con la mano? ¿Qué notáis? Muy bien, premio a las 15 Coca-Cola. Bueno, pues el aire es un medio y el sonido lo que hace es crear una vibración en ese medio. Entonces este señor, el Huygens, dijo, aún va a ser que la luz se transmite por ondas. Esto chocaba un poco con la idea del corpúsculo. Y luego os diré que aunque la ciencia es importante, la imaginación, no es lo mismo ser un científico judío norteamericano que ser una científico africana, mujer y encima de Sudán. La gente te cree más si eres de un país importante que de un país pobre. Y en el momento que esto empezaba a surgir, Inglaterra y Holanda estaban en guerra. Por lo que si ya en sí había guerra, los humanos somos tan tontos que empezó a complicarse. Y hubo hasta una polémica. ¿La luz es ondas o corpúsculos? ¿Ondas o corpúsculos? Afortunadamente llegó Einstein, ¿no? Y nos enseñó pues, que la luz se puede comportar como una onda o como un corpúsculo. ¿Cómo que es eso? Pues es muy simple. Tenemos dos modelos. El de Newton, que es la pelota, y el de Huygens, que es la onda. Es decir, tenemos dos modelos que explican cómo funciona la luz. Aparentemente, diréis, bueno, estos son dos formas diferentes de imaginar la luz, ¿sí? ¿Cuál escogemos? ¿El que más nos gusta? ¿O el que mejor explica en cada momento? La solución es esta, eligiendo cuando nos conviene una forma u otra. Pero esto no explica lo que es la luz. Bueno, no lo explica, pero nos permite entender un poquito la naturaleza. De hecho, esto es algo que la gente no suele saber de ciencia. En la ciencia no se sabe todo. ¿Qué es más sensato? ¿Pensar que la Tierra gira alrededor del Sol o que el Sol gira alrededor de la Tierra? No es así. Lo más sensato, lo que más sentido común tiene es pensar que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Para poder darnos cuenta de ese detalle, hubo que almacenar un montón de información.
Y cuando vimos que los planetas, unas estrellas que había por la noche que se movían, era demasiado complicado, dijimos que el razonamiento aragonés aún va a ser que no es el modelo solar, y lo cambiamos. La Tierra, en vez de ser el centro del universo, cambió. Estos modelos son formas de explicar la naturaleza. Eso es hacer ciencia. Entonces, tenemos que escoger, cuando nos convenga para explicar un fenómeno, un modelo u otro. Pero la imaginación es una herramienta importante. Ya me he cargado esto. Esto va aquí. A ver, acabar el rollo. Digamos que todo lo que emplea la ciencia solo es eso, formas para imaginar, explicar o visualizar. Esto no es un rayo de luz, no es un fotón, pero se comporta como un fotón. El fotón también se comporta como una onda. Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Es una onda o una pelota de tenis? Son las dos cosas, solo hay que escoger, porque hay que visualizarlo aquí en la cabeza. El secreto, entonces, para ser un buen científico, reside en algo tan simple como ser capaces de encontrar muchas formas diferentes de imaginar cómo funciona la naturaleza. Planteaos el tema que más os fascine, un agujero negro. ¿Cómo es la naturaleza cuando os acerquéis a un agujero negro? Reunid datos, y en ese momento estaréis haciendo ciencia, intentando imaginar no solo qué sucede, sino cómo se torce el espacio o la luz. Estamos hablando de Einstein, entonces me estoy yendo. O comparamos siempre con cosas que conocemos. Entonces, con eso, comparando la luz con la onda, Huygens tiraba piedras al río, imagino, por lo que vería las ondas. Y las pelotas, pues bueno, no existían las pelotas de tenis, pero había pelotas en la época de Newton, o había piedras que rebotaban, o manzanas que caían de los árboles. Por lo tanto, pues se puede crear un modelo partiendo de lo que conocemos. Ahora bien, no hay que olvidar que solamente es un invento de la imaginación, lo acabo de decir. El problema es creernos que realmente acabamos de descubrir cómo funciona de verdad el universo. La ciencia no puede contestar a todas las preguntas. Un paracientífico, una persona que os lea las cartas o el futuro, admitirá saberlo todo, tendrá soluciones para todo. Los científicos de verdad sabemos que estamos limitados, que no somos capaces de explicarlo todo. Y aunque os parezca que es ponerse un límite, la ciencia no es todopoderosa, solo es una forma de explicar cómo funciona la naturaleza. Lo que es muy bueno es que funciona. Por eso podéis tomar con garantías un avión, porque sabéis que va a funcionar, por lo menos el 98% de las veces, o el 99,9%. Eso ya depende de los ingenieros. Y la pregunta más importante, lo único que realmente, además de saber que esto tiene que ver con Einstein, que os vayáis de aquí, la ciencia jamás responde a por qué. La ciencia responde a cómo. ¿Por qué funciona un coche? Hombre, funciona porque si me voy a comprar un coche para ir de aquí a Alicante, por ejemplo, pues me interesará de alguna forma que el coche vaya, no ir aquí a pedales o andando. Eso es una intencionalidad. ¿Cómo funciona un coche? Al describir, dibujar, visualizar e imaginar cómo funciona un coche, hacéis ciencia. Estáis creando un modelo en el cual expliquéis a otra persona cómo funciona. Esto es hacer ciencia. El problema sería decir, bueno, ¿y por qué funciona un coche? Imaginad a alguien que compra coches que no funcionan. Es un millonario excéntrico. Le gustan los coches que no funcionan. No responde del todo a la pregunta. El universo no tiene intenciones, solo podemos describirlo. Y dale con esto. Bueno, como veo ya he soltado el rollo, ya me he quedado bien ancho, ¿no? Mi momento de gloria ha pasado. Voy a explicar otro ejemplo en el que veis que la imaginación es importante. Bien, voy a hablar del movimiento browniano. ¿Qué es esto? Bien, Brown era un botánico que observó que cuando hay un grano de polen en un fluido, el grano de polen hace unas cosas rarísimas, rarísimas. De hecho, el hombre no tenía ni idea de por qué pasaba esto. Bueno, Einstein, ya que este es el peor espectáculo del año Einstein, dio una explicación a por qué podía ocurrir este problema. Y cuando se planteó esta explicación, el botánico dijo, ¿aún va a ser que lo que ha dicho este señor alemán explica la conducta de este grano de polen? Lo aplicó y le dieron un premio Nobel. ¿Cuál es el problema? Lo vais a entender, pero yo no lo voy a explicar. Solamente tenéis un arma para enfrentaros a este problema. La imaginación. Primero os plantearé el problema. Brown observó lo siguiente. Había un fluido de agua, pura y cristalina, solo agua. Y de repente, localizábamos un grano de polen. El grano de polen hacía esto.
I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I will walk La verdad que esto era un problema, ¿no? El tío estaba en el laboratorio y decía, ¡está vivo, está vivo! Ah, no, es un grano de polen. Aquí estaba pasando algo. ¿Cómo explicar la trayectoria del grano de polen? El famoso movimiento browniano, aparentemente caótico. Bueno, pues gracias a Einstein esto se resuelve. Vamos a aplicar la imaginación. Vamos a convertirnos en moléculas de agua. ¿De acuerdo? Para ser una molécula de agua necesitamos un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Bueno, en el modelo vamos a intentar imaginar las cosas. Os he dicho antes que se trata de imaginar las cosas. Por lo tanto, tenemos que convertirnos en moléculas de agua, igual que la pelota. Tenemos que comportarnos como moléculas de agua. Primero tenemos que ser una molécula de agua. A ver, la parte más esférica que tiene el ser humano es la cabeza. Algunos la tienen cuadrada, pero esos no cuentan. Entonces, supongamos que la cabeza es un átomo de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos 2 átomos pequeños de hidrógeno. Yo, por lo general, suelo emplear esto, porque además encaja bastante bien. Y os aseguro que ahora soy un átomo una molécula de agua. No un átomo de agua, ojo. Mi cabeza es un átomo de oxígeno. Y las 2 copas del sujetador representan 2 átomos de hidrógeno. Además, en este sujetador, el ángulo en el que están cogidas también, de alguna forma, encajan con el ángulo en el que 2 átomos de hidrógeno enlazan en la molécula de agua. Como no todos tenemos sujetador, porque dudo mucho que nos travistamos, ¿verdad que no? Vamos a suplir esta especie de carencia de copas de sujetador con los puños. Entonces yo voy a necesitar a todos los voluntarios, a todos y todas, que cojáis vuestros átomos de hidrógeno, puñicos prieto, también los mayores del fondo, que los veo hacerse ahí, conmigo no va la historia, yo soy más chulo que nadie, y en vez de ser el toro, os lo pongáis uno encima y otro aquí. Bien, ahora que estamos todos quietecicos, todos así unos al lado de otros, somos agua en estado sólido. Aún así, el agua bueno, estaríamos cerca del cero absoluto. Gracias a ese señor, no, porque está ahí moviendo su átomo de hidrógeno. Obviamente, cualquier químico físico, física o química os dirá que el agua está en movimiento. Como esta actividad necesita cierto movimiento para explicar el movimiento browniano, tenéis que poneros de pie. Bien, la temperatura, el calor, es vibración. Lo que os rogaría es que los de los lados os mezcléis y os agrupéis con los para el experimento. Agrupaos para el experimento, a ver si alguno entiende el movimiento browniano sin necesidad de explicarlo. Venga, venga. Y cuanto más prietos, menos vergüenza, de verdad. Cuanto más prietos, porque si no, os verá todo el mundo hacer ahí el retrasado, o sea que no. Bien, más prietos, las cabezas bien juntas. Venga, hombre, que espera, que es para hoy. Bien, todos así, ¿no? Ese señor se ha evaporado, ahí donde lo veis. ¿Se ha evaporado? Lo siento. Pero vosotros permanecéis en el fluido, estáis agitándonos. Agitándoos, pero obviamente en vez de estar moviendo el culillo porque os daréis golpes, os vais a tener que agitar sin daros codazos, moderación, sin meteros mano, ¿vale? Simplemente llevando un ritmo. Cuanto más acelerado es el ritmo, más agitación molecular hay. Por lo tanto, ¡op!, la gente se evapora. Entonces vamos a coger un ritmo. Vamos a hacer moléculas de agua, por ejemplo, a 80 grados. Llevemos el ritmo solo con la cabeza. ¡Más fuerte el ritmo! ¡Seguid el ritmo! ¡Más fuerte! ¡Vaya mierda de baile! A ver, puede que el ritmo sea muy acelerado, 80 grados no. A ver, la idea es que tengáis las cabezas prietas, sois moléculas de agua agitándose a una temperatura más o menos cerca unos de otros. ¿Hasta ahí bien? Y ahora yo voy a soltar un grano de polen. Entonces he conseguido un grano de polen. ¡Hombre, qué grande! Mira qué molécula de agua, el tamaño de tu cabeza.
Y el grano de polen sería todavía más grande, lo que pasa es que no hay una pelota más grande. Además esta me la han dejado. Bien, entonces yo voy a soltar el grano de polen en el agua. Y vosotros que sois agua, con los átomos de hidrógeno en el átomo de oxígeno. Venga, ponga. Agua un poco más fría. A ver, ¿os acordáis del movimiento browniano? La trayectoria del grano de polen. Sois agua, esto es el grano de polen. Reflexionad sobre la trayectoria y bailad con la cabeza. Solo se puede tocar esto con la cabeza. ¡Arriba, que se vea! I heard you on my wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Ow, ow. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. Ow, ow. I met the children. What did you tell them? Video killed the radio star. Video killed the radio star. In my mind. Aumentemos la escala. Ahora son los puños, son las moléculas de agua. Ahora podéis tocarlo con el puño. Usando la imaginación, habéis visto el movimiento del grano de polen y vosotros como moléculas de agua. Como alguno era un soso o una sosa y no se atreve a bailar, hemos variado la escala. Con el puño es más aproximado la molécula de agua, y aún así sería demasiado grande, y el grano de polen. ¿Cómo se movía el grano de polen? ¿De forma predecible o de forma caótica? Vamos a compararlo con algo que ya conocemos, con el movimiento browniano. ¿Qué tipo de movimiento describía el grano de polen? ¿Os habéis fijado en la trayectoria de la pelota? Bien, ¿alguno se atrevería o alguna se atrevería a explicar qué es el movimiento browniano? Moléculas de agua, grano de polen que se mueve, temperatura es igual a música. Comparadlo. ¿Qué se atreve a hacer una explicación o una generalización? ¿O alguno ya sabe lo que puede ser el movimiento browniano? No, no hace falta, no va a sacar ningún voluntario. Señale que usted lo sabe, está usted chivándose. A ver, dígalo. Usted mismo. ¿Qué piensa que es el movimiento browniano? A mí puede decírmelo, tranquilo. A ver, ¿cómo te llamas? Óscar. Óscar os está haciendo una lección moral fundamental. Os voy a contar una pequeña historia. El premio Nobel no se lo dan a la persona que descubre el fenómeno, sino a la primera persona que abre la boca. En ciencia, lo importante es abrir la boca primero. Y yo no sé lo que va a decir, pero aunque sea una tontería, que no hay tonterías en ciencia, hay ideas más o menos o poco adecuadas, será la persona que haya tenido el valor de abrir la boca primero. Y a veces en ciencia solo es necesario que alguien abra la boca primero, para que diga otra persona, no estoy de acuerdo, y lo diga. La ciencia no solo es el arte de equivocarse en público, sino que se hace en grupo, opinando a favor o en contra de una idea. Dime, Óscar. Como una clase de moléculas. Compararlo con lo que conoces. Las cabezas o los puños eran las moléculas de agua, y la pelota era el polen. ¿Qué le pasaba a la pelota? Rebotaba. ¿Qué le pasa al grano de polen en el agua? ¿Qué le pasa al grano de polen en el agua? Rebota. Lo está comparando con algo que conoce. En la época en la que se dio el premio, ese llevaría el premio Nobel. Y alguno que se vea chivado o simplemente que lo haya pensado y se haya callado, lo perdería. Entonces, como premio, te voy a dejar hacer tu propio movimiento browniano. Lo iba a hacer yo. Es que me encanta. Primero por lo irreverente y lo escatológico. Y luego por lo gamberro. Suéltalo y así vemos otro movimiento browniano aplicado. Hacia donde quieras, ¿eh? ¿Alguno se atreve a predecir dónde irá el globo?
Este es otro ejemplo de movimiento browniano. Gracias, Óscar. Un aplauso para Óscar, hombre. Hay otra pregunta importante. ¿Cómo es un átomo? El A-tomos griego es un concepto de Demócrito que habla de cuál es la parte más pequeña de la materia que podemos cortar. Tenemos cuchillos que miden varios kilómetros de largo y no somos capaces de llegar a cortar la materia hasta el último átomo, al átomos griego. Sí que tenemos un invento que es la parte más pequeña de un elemento que sigue siendo ese elemento, ¿no? De ahí vienen palabras como estructura atómica, etc. Pero ¿cómo es un átomo? Que no podemos verlo. Bueno, la verdad es que para intentar explicar cómo funciona un átomo no solo hay que ser científico, hay que tener imaginación y reunir un montón de datos. Esos datos no son fáciles de obtener y de alguna forma la imagen que podamos obtener es muy rara. De hecho, la teoría cuántica, Einstein se tiraba de los pelos. A pesar de que él había favorecido que surgiera y que naciera, él nunca estuvo de acuerdo. No voy a entrar porque Einstein pensaba que el mundo era perfecto y esto parecía cosa del azar. Primero pensemos en cómo es un átomo. No podemos visualizarlo. La propia luz nos lo aleja o lo altera. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo podemos saber que una cosa tan pequeña es tan pequeña? Bien, vamos a jugar a detectives. Para averiguar cómo es un átomo hay que bombardear las cosas. Bien. No es sencillo averiguar cómo es un átomo. El ejemplo siguiente es cajas de zapatos y estructura atómica. Bien, imaginad una hipotética aro de madera con un mango, en el cual no hay nada. Esto es una raqueta y alguno da, yo sé cómo es una raqueta. Bueno, esto es nylon, es vieja, la he cogido en un vertedero porque no había dinero para esto, pero bueno, imaginad que de alguna forma en la raqueta no hubiera nada, o por lo menos pensáramos que no hubiera nada. Cogemos un poco de arroz. Yo si no guarro los sitios que no es lo mismo, sí que voy a tener un poco de arroz. Por lo menos no quemo las mesas. Bien. Y ahora yo arrojo el grano de arroz. Algún grano de arroz cae a la mesa, pero si alguno tiene buena vista, verá que algún átomo sale rebotado. ¿Sí? Si yo os hubiera juro y perjuro que aquí no había nada, ¿pensaríais que realmente no hay nada o que están rebotando con algo? Aunque no lo vemos, ahí hay algo. Hay un señor que se llama Rutherford que se puso a bombardear una lámina de oro con electrones y todos la atravesaban limpiamente. ¡Toma! Pero algunos hacían ¡pam! Salían rebotados. Ahí va. Y entonces dijo el razonamiento de ¿aún va a ser que hay algo? Bueno, pues esto es parecido a imaginar, bombardeando, ¿qué forma tiene? Esta actividad se llama cajas de zapatos y estructura atómica. Aquí tengo una caja de zapatos con algo dentro y unos electrones. Coja un voluntario que haga de electrón, coja uno. Sí. Y meta uno, a ver si encuentra algo. Déjalo clavado. Pincha algo. Sí, aquí hay algo, ¿eh? No se queja, está muerto. Está muerto, aguanta mucho. Pues le he pinchado, pinche, le hace ilusión. Deja al chico que le haga ilusión. ¡Hala! ¡Me lo va a romper! Bueno, como podéis ver, quedan a diferente altura. Si fuéramos metiendo más, mete por los agujericos, maña. No hay nada, no hay nada. No has pillado nada, no significa que no haya nada. Compañero, ¿tú habías detectado algo? Mira, que hay un hombre, pida uno ahí, meta ahí el agujero. Vamos a romper la caja. A ver, si los ponemos en vertical, alguno dirá, hay algo que está muerto, porque no se queja, y la verdad es que hace un dibujico, no sé si lo veis, en perfil. Si tuviéramos la santa paciencia, que no la tenemos ni tiempo tampoco material para que engañar, de colocar todos en perfil, veríamos que se ejecuta una línea que va desde el fondo de la caja hasta aquí. ¿Qué perfil muestra? Lo que hay dentro. Esto es jugar a detectives. Primera pista,
comparad las cosas con algo que conocemos. ¿De acuerdo? Yo os digo que el perfil de la caja es esto. ¿Qué hay dentro de la caja? A ver, levantad la mano el que quiera ser un premio Nobel. Esa chica sea el premio Nobel. A ver, ¿qué es lo que hay dentro? ¿Estás segura que es de naranjas? Puede ser de pomelos o de limones. Ha de ser de naranjas, si no, no vale, ¿no? No hay que ser tan preciso a veces en las explicaciones. Él propone un castillo. Tú, un exprimidor de naranjas o un exprimidor. Dígalo, dígalo, sin miedo, hombre. Venga, hombre. Sí, señor. Hay gente que piensa que es el Taj Mahal en miniatura. En los todo a 100 hay maravillas. Yo recuerdo que lo que he comprado lo compraron un todo a 100. O sea que no va tan desencaminado usted. El Taj Mahal. Un castillo. Un exprimidor. Otra chica apoya al exprimidor. Las teorías a veces, por desgracia, en ciencia es según la gente que grita y el número de personas que gritan. Pero vamos a intentar tener sentido común. Si yo os digo que esto lo compara un todo a 100, el Taj Mahal, sigue aquí, el grupo duro, vosotros veis que el exprimidor, ¿usted qué piensa? Un palacio. Ahora sabes, si en algo tan sencillo no os ponéis de acuerdo, ¿cómo esperéis que se pongan de acuerdo los científicos? No les pidamos peras al olmo. Cuesta un tiempo y exige un esfuerzo. ¿Realmente pensáis que es el Taj Mahal? Bueno, yo os digo una cosa. No voy a abrir la caja. No porque no me dé la gana, sino porque así os enseñaré una pequeña lección de humildad. Los científicos nunca pueden abrir la caja. Se tienen que conformar con el resultado de su experimento. Y tendrán que mantener y crear diferentes hipótesis y teorías. Sí que os dejaré la imagen para que os busquéis la vida, pero no pienso abrir la caja. Porque así sabréis la misma frustración y rabia que siente un científico. Cuando alguien, un político, dice, o sea, que usted sabe lo que hay dentro del átomo, realmente no está seguro. ¿Estáis seguros que hay un exprimidor? ¿O estáis seguros que está el Taj Mahal? Ahora sentís como científicos. Al no estar seguros de nada, ya estáis más cerca de cómo se siente de verdad un científico o una científico. Bien. De hecho, este es un problema muy grave, porque hace que la gente aplique ideas acerca de cómo es la materia. Entonces, a la hora de imaginar cómo eran los átomos, hubo muchas historias. Primero salió el señor Thomson, que el átomo de Thomson se llama el modelo del plum cake. ¿Sabéis lo que es un pastel de plum cake? El típico pastelico con guindas ahí en el bizcocho. No me abra la caja, que te veo. ¿Lo sabéis o no? Pues se imaginaba que el núcleo del átomo era una especie de bizcocho. Aquí lo veis. Y luego las bolicas verdes con el negativo son los electrones, están pegados. Fijaos que si lo compara con un pastel con guindas, lo está comparando con algo que probablemente él conociera. Luego descubrieron que no, que los electrones se mueven. Entonces llegó el danés un tal Bohr, muy majo él, y limpio, sobre todo limpio. Y este señor lo que dijo es como el sistema solar. El Sol en el centro y alrededor los planetas. Y lo que hizo fue compararlo con algo que él conocía. En el centro puso el núcleo y dando vueltas alrededor puso a los electrones. Pero es que este modelo tampoco encajaba con los datos. Entonces llegó Rutherford, el del bombardeo no de los arroces a la raqueta, sino de los electrones a la lámina de oro, y pensó en un modelo mucho más dinámico. El núcleo, alrededor del núcleo en diferentes niveles, estaban los electrones. Y por fin, hoy, os voy a enseñar el modelo más adecuado, el que más se adecua a la realidad, el modelo actual. El modelo actual, con toda pompa, y os lo diré, es el núcleo en el centro, de eso estamos seguros. Y más o menos, por aquí, el electrón. Preciso, ¿eh? No digo nada en absoluto, solo os digo que el núcleo está aquí, y por aquí está el electrón. Imaginad que alguien nos presenta un trabajo que dice, ¿dónde está el inspector de policía? ¿Dónde está el asesino? Porque aquí está la víctima. Dice, ha corrido 10 kilómetros, el asesino está aproximadamente en Alicante. ¿Qué decir? ¿Vaya policía de mierda o le da la cabeza, ¿eh? ¿Qué pensáis? ¿Verdad?
Bueno, pues más o menos es algo parecido. De hecho, el problema es que no sabemos dónde está el electrón, no podemos saberlo. Y este es el modelo actual. Esto es el núcleo, que sabemos dónde está, y como no podemos saber, estamos limitados dónde está el electrón, decimos que está más o menos por aquí. Bueno, no es más o menos a voleo, me lo imagino, no. Es una zona que se llama de máxima probabilidad. Como es un concepto muy difícil de entender, os pondré un ejemplo más sencillo, comparándolo, bueno, usted a lo mejor lo entiende, pues un lumbreras, pero con algo que comparéis. Imaginad una ciudad, y yo soy una persona tan metódica que voy todos los días a las 8:30 al retrete, y a las 9, con el culo limpio, salgo de casa. ¿De acuerdo? Yo estoy aquí vivo. Si salgo de casa a las 9 en punto de la mañana, a las 9:01, y os sueltan a las 9:01, si lográis encontrarme, os dan un montón de dinero. Solo sabéis que salgo todos los días a las 9 de la mañana. Os sueltan a las 9:01, en el lugar que dejáis. La zona donde es más probable encontrarme es el círculo. Puedo haberme quedado hablando con el portero del partido de ayer de Zaragoza y estar aquí. Puedo haberme encontrado un perro, ¡ahí va, que pica! Irme corriendo y estar por aquí corriendo. Sí, el perro pica. Puedo haberme encontrado un amiguete y haberme ido a tomar un café aquí. O simplemente haberme ido a ver a la novia, haber cruzado y bajar por aquí. Puedo llegar tarde al autobús y haber ido hacia allí. O simplemente ir a buscar a Rafael, un amigo, al hotel y estar cerca de aquí. No sabéis ni tenéis ninguna forma de saber dónde estoy yo exactamente a las 9:01. Solo sabéis una cosa, que la zona donde es más probable encontrarme es el círculo azul. Es como una apuesta. Esto recuerda un poco a tirar los dados. Y esto, que es una conclusión de bastante sentido común, le cabreó muchísimo a Einstein. Él estaba en contra, había un universo ordenado, podemos saber dónde está el electrón. Pues no es así. De ahí que viniera la famosa frase, Dios no juega a los dados, cuando se enteró. Realmente Einstein no dijo esto, realmente dijo esto. Lo que pasa es que era poco digno que Einstein dijera, ¡ah! Entonces, bueno. Pero aquí lo importante para mí es que la lección es que no se trata de saberlo todo, sino que hay que aprender, sobre todo si vais a hacer ciencia, lo primero que hay que aprender es que no somos capaces de saberlo todo. Bueno, esto es el peor espectáculo del año Einstein, y ya la actividad se termina. Me gustaría tan solo citar un par de cosas. Einstein no solamente era un tío raro, él era bastante peculiar. Huyó de Alemania, se metió en la oficina de patentes, pero es un tío asequible. Mientras que los demás eran serios y protocolarios, he sacado de internet esta foto de Einstein en bicicleta antes de esmoñarse y perder los dientes, ¿no? Esto demuestra o transmite que era un tío pues bastante ameno. Era un pacifista de aquí te espero, estaba en contra de las armas. A pesar de que su investigación sirvió para elaborar la bomba atómica, fue el primero que encabezó un documento pidiendo que no se empleara. Ya veis el caso que le hicieron, nada. Y hacia el final de su carrera, aunque otros hablarán de Einstein mucho más y mejor que yo, era una persona bastante solitaria. Os recuerdo que la teoría cuántica que él estaba en contra había arrasado, de hecho hoy en día la manejamos. Y no obstante, su herencia o lo que él nos ha transmitido todavía sigue dando kilos y kilos de papel y de letra impresa, que es la teoría de la relatividad y nos sigue fascinando. Entonces, bueno, a modo de conclusión, me gustaría deciros pues varias cosas, ¿no? Respecto a Einstein, no hay que copiar el cliché, pero sí quedarnos con lo bueno de la persona, con el modelo a seguir. La ciencia es una forma de imaginar el mundo. Todos podemos ser científicos, simplemente se trata de saber imaginar y de crear una descripción de la realidad que todos puedan entender y estar a favor o en contra. Y tener el valor y la osadía, como ha hecho vuestro compañero, de atreverse a abrir la boca primero, aun a riesgo de meter la pata, porque eso permitirá a otras personas, de alguna forma, exponer sus ideas y construir en conjunto. Hay que saber, si alguna vez queréis coger una carrera de ciencias, que no se trata de saberlo todo, sino de aprender primero que no somos capaces de saberlo todo. Y lo más importante, las personas más inteligentes del mundo eran del país de Einstein y vivían hace 60 años aquí en Europa.
Eran gente muy inteligente, químicos estupendos, físicos geniales, matemáticos, vamos, brutales. Y eran gente muy culta, sabían muchísimo. Eran excelentes padres de familia. No había matriarcado, había patriarcado. Querían a sus hijos, querían a sus mujeres, eran excelentes ciudadanos. Y eran químicos, físicos estupendos, matemáticos geniales. Todos los días iban al trabajo. Abrían una espita de gas y mataban a un montón de seres humanos por ser judíos. Eran muy cultos. Y yo me pregunto, ¿eran mejores personas? Yo creo que no. Luego, saber mucho no nos va a hacer mejores, nos hará un poco más libres. Lo que verdaderamente nos hará mejores será tener un buen corazón. Lo importante en mi vida no es algo en concreto que haya aprendido, sino cómo lo he aprendido. Quedaos con que la ciencia es muy importante para ser un poco más libre, pero lo verdaderamente importante también es tener un buen corazón. Gracias.